Vamos a revisar varias cosas, aparte de luego las que cada uno quiera, sobre todo la actualidad de la reforma de pensiones. Pero bueno, podemos revisar cómo fue la marcha en defensa del ferrocarril que se hizo este sábado a la estación de Linares Baeza, donde nosotros participamos apoyando. Los convocantes ya lo dijimos y se vio claramente. Convocante era la plataforma Petra o algo así, plataforma de defensa del tren rural andaluz, y la plataforma de Linares Baeza en defensa del ferrocarril. La plataforma nuestra, como ya sabéis, lo hablamos, apoyábamos el acto y acudimos con bastante gente. Luego vamos a hablar también de la movilización estatal que hay convocada para el día 13, para este sábado. Vamos a hablar también. Y luego después, si queréis, hablamos, ya digo, aparte de lo que sea, hablamos de la actualidad en materia de pensiones, por ejemplo, con el anuncio de que ya parece que le quieren dar forma a lo que llaman el mecanismo de equidad intergeneracional. Luego lo hablamos. Por lo menos hay una propuesta por parte del Ministerio de la Seguridad Social, y ahora después hablaremos de eso. Bueno, primero, la manifestación de este sábado, a la estación Linares Baeza estuvo bien. Es hora de que la gente se vaya concienciando poco a poco. Había poca participación porque tal vez a lo mejor se podía haber mejorado la organización, porque se podía haber dicho a la gente que acompañara en el trayecto de Linares, aunque luego no bajara a la estación de Linares Baeza, acompañara en el trayecto para que fuera más numerosa y tuviera más repercusión. Pero en fin, es una llamada de atención sobre la situación de abandono en materia de infraestructura, en materia de ferrocarril que está sufriendo la provincia de Jaén y en concreto el nudo de la estación Linares Baeza. Y nosotros, por lo menos yo lo valoro positivamente, que algo se mueva. Como sabéis, acudieron, además de los sindicatos organizadores del ferrocarril, algunos partidos políticos. Es bueno también, pero una llamada de atención para ellos. A ver qué hacen. No vale con presentarse solo. Hay que hacer, y cuando estás en el gobierno, cuando estás en la oposición, pero algunas veces has tenido tareas de gobierno. Este abandono y esta pérdida de circulaciones del ferrocarril de la estación de Linares Baeza no apareció hace 2 años, ni 3, ni 1. Llevamos muchos años. Y corresponde a los partidos políticos, que son los que tienen capacidad de destinar presupuestos y destinar infraestructura y destinar proyectos, corresponde a los políticos meterlo en los presupuestos generales del Estado y administrarlos. Entonces, es bueno que apoyen, pero que se acuerden también en su tarea de gobierno, que se acuerden de la situación en la que está la provincia de Jaén y que se acuerden de la situación en la que está la estación de Linares Baeza. Es simplemente eso, un llamamiento. Por otra parte, vamos a hablar de la próxima movilización para el sábado 13 de noviembre. La movilización tiene su sentido y su naturaleza es el rechazo a la reforma de pensiones del Ministerio de la Seguridad Social, del ministro Escrivá, tal y como está planteado. Se tienen que cambiar los aspectos negativos que contiene la reforma. La reforma, como hemos hablado muchas veces aquí, se está tramitando en el Parlamento. Pero, una cuestión. Se está tramitando en el Parlamento, pero no está avanzando mucho porque no goza todavía de la mayoría parlamentaria para sacarla adelante. Y eso, gran parte o alguna parte de eso, tiene el movimiento pensionista y todas las movilizaciones que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos buscando complicidades y hemos conseguido las complicidades de varios grupos parlamentarios para que presenten enmiendas, en el sentido que aquí hemos debatido enmiendas
sobre los aspectos que nosotros consideramos negativos, bien para que algunos los eliminen o bien para que algunos cambien el texto y los mejoren. Se han presentado 134 enmiendas, es muy largo, no vamos a analizarla aquí, por parte de muchos grupos parlamentarios. Se han presentado enmiendas de Coalición Canaria, del BNG, de la CUP, de Unidas Podemos. Hay un grupo sobre todo de enmiendas que van en el sentido que nosotros estamos demandando, un grupo de enmiendas consensuadas por Esquerra Republicana y EH Bildu. Van en el sentido de demandar una auditoría a la cuenta de la Seguridad Social, en el sentido de eliminar el factor de sostenibilidad, en el sentido de eliminar la ampliación de la edad de jubilación. Van en ese sentido. Esos votos, fijaros lo importante, esos votos son necesarios. Y está habiendo ahora mismo negociaciones, y tiene que haber negociaciones para poder conseguir mayoría parlamentaria. Es importante las movilizaciones que se hacen y es importante esta movilización del día 13, por una cuestión, porque todos los movimientos, toda la gente que sale en manifestaciones, concentraciones, las que vimos, por ejemplo, el que tuvo oportunidad de acudir a Madrid hace 2 años, el que ha tenido oportunidad de acudir a Madrid recientemente, el día 16 de octubre. Todos esos movimientos son muy heterogéneos. Los del País Vasco son de una manera, los de Cataluña de otra, los de Madrid de otra. Algunas veces hay peleas, hay discusiones, hay de todo. Pero lo importante de este día 13 es que como compartimos objetivos comunes, como en los objetivos estamos de acuerdo, hemos conseguido ponernos de acuerdo ya en una movilización estatal. Lo que pasa es que no se iba a hacer otra vez, centrándola en una ciudad, porque hay gente que le pilla muy lejos y no puede todos los días estar haciendo eso. Pero esta movilización es unitaria estatal, de todos los movimientos pensionistas del Estado. Hemos conseguido ponernos de acuerdo en los objetivos de petición de la modificación de la reforma que han presentado, que lo modifiquen y le quiten los aspectos negativos. Entonces, ya estuvimos explicando, en Andalucía resulta que coincidíamos con otra manifestación ya convocada del día 13 de noviembre en Sevilla, y entonces no la vamos a hacer porque es muy difícil no coincidir en los trayectos y en los horarios, y no se iba a entender incluso por mucha de la gente nuestra para una manifestación por la memoria histórica, por la plena aplicación de la ley de memoria histórica en Andalucía. No se iba a entender porque hay gente que quería acudir incluso a las 2 manifestaciones. Entonces, ante esa dicotomía, en Andalucía se ha decidido que se haga descentralizada por provincias, como cada una se quiera organizar. No se va a hacer una central en Sevilla, sino por provincias. Y aquí en Jaén ya aterrizo la nuestra del día 13, va a ser una concentración aquí. Se ha decidido que va a ser una concentración en Linares. De entrada van a acudir los compañeros de la plataforma de Jaén. Hay otra plataforma, en un principio en la provincia hubo más plataformas, y siguen ahí, pero tienen menos funcionamiento. Ha decaído el funcionamiento, pero hay otra plataforma, la de Úbeda, que están saliendo un lunes de cada mes, están saliendo en concentraciones. Estamos en contacto con ellos y como hoy tienen la concentración, nos han dicho que lo van a hablar y que si están de acuerdo se bajan también. De momento no sabemos lo que decidirán, pero se va a hacer la concentración estatal aquí. Desde aquí quiero hacer un llamamiento. Es importante que se vea mucha gente, es importante esta movilización. Se ha consensuado un manifiesto estatal que se leerá el mismo en todas las concentraciones y manifestaciones. Es importante hacer lo posible por transmitirlo a los amigos, a la familia, a los vecinos, a todos los que podáis. El sábado a las 11 de la mañana, la concentración aquí. Y ahora, si queréis, dejamos un turno de palabras y luego después hablamos de lo de la propuesta del factor de sostenibilidad, o habláis vosotros el que quiera de eso. El micro, ¿quiere hablar alguien?
¿No quiere hablar nadie? Venga, es importante. Buenos días. Hay una cuestión importante que es el cómo piensa el actual gobierno atender el problema del baby boom. Entonces, ha propuesto que se haga con una cotización añadida a la actual y plantea precisamente que los trabajadores actuales empiecen a cotizar un porcentaje pequeño para que sería del 23 al año 30 para que hubiera suficiente dinero para estas cortes, estas anualidades de más pensionistas. Pasado ese tiempo, piensan la posibilidad de establecer otros 10 años para, si falta dinero, atender. Se habla un poco de llenar la hucha, como se hizo anteriormente, y entonces lo que sí convendría pensar es que si antes se había llenado la hucha, probablemente se empiece por la auditoría que se pide para ver qué ha pasado en los últimos años con los aportes de la pensión en conjunto, y probablemente a lo mejor salen las cuentas de eso. Otra cuestión importante es que, como se habla de la necesidad de tener más dinero, para que aumente el dinero es imprescindible precisamente que no se vaya con la cicatería esa de subir solamente 15 euros cada año al salario mínimo interprofesional. Para que haya dinero es imprescindible que suba el salario, y al tener un salario más alto también suben las cotizaciones. Hay aspectos que, llegado el caso, podría hacer. E incluso, igual que hubo en su momento unos 67.000 millones para atender de las pensiones a las deficiencias del Estado, al déficit del Estado, podía ser al revés, incluso con un préstamo que luego se compensara cuando las cotizaciones subieran. Son cuestiones que no se han puesto encima de la mesa y probablemente de esa manera sí que se podría contar. Y no vale que se siga sacando el dinero exclusivamente, porque lo que sí, y repetimos más, es que en los últimos 15 años ha cambiado el porcentaje de las rentas salariales, que son el 45%, mientras que las rentas del capital han subido hasta el 58%. Tenemos esa situación, que son palillos, lugares en los que se puede escarbar para mantener una perspectiva para quienes trabajan y para quienes han de ser pensionistas en el futuro. Sí, déjale a Pepe, Juan. Hay ocasiones en que hay que ponerle subtítulos al discurso que se oye aquí. Y el primer subtítulo que le voy a poner es que lo que acaba de comentar Antonio, que el gobierno intenta que se aumenten las retenciones para atajar el problema del baby boom. Yo le llamaría: el gobierno pretende que se bajen los sueldos para atajar el problema del baby boom. Eso es lo que... Porque Zapatero, cuando decía que no aumentaban los sueldos, lo que hacía era bajar las retenciones. ¿Qué pasaba? Luego llegaba el mes de mayo y junio
y ahí nos enterábamos de dónde estaba la subida de sueldo de Zapatero. En segundo lugar, ahora cito a Ignacio, que dice que muchos grupos políticos se están sensibilizando con nuestros problemas y negocian. Bueno, no ha sido lo que has dicho tú, apoyan al gobierno en esto, y yo lo que digo es que negocian con el problema, no son sensibles a nuestros problemas. Ellos dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, y los nacionalistas son especialistas en eso. Los catalanes aprovecharon un momento de crisis, un momento de debilidad del gobierno, del Estado, para montar la Marimorena. Y ahora, pues grupos como el grupo de don Arnaldo Otegi, pues aprovecha, y el PNV aprovecha que hay movida para reclamar sus intereses. Y lo mismo, te cuestionan una ley para bajar los precios de la energía, caso del PNV, que te apoyan, entre comillas, para pedirte alguna cosa importante que ya se vería, los del grupo de Arnaldo Otegi. Entonces, yo creo que en un grupo como este, que nuestro lema es gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, tenemos que dejar de engañarnos, entre comillas. No estoy diciendo que Ildefonso ni que el gobierno, bueno, el gobierno sí, pero en fin, lo que ha dicho Ildefonso no es engañarnos, es una realidad, pero que la veamos desde nuestro punto de vista como sufridores en casa. Nosotros, gracias, estamos ya jubilados, pero estamos luchando por los que vienen detrás, por los que se van a tener que jubilar en unas condiciones absolutamente horrendas. El movimiento neoliberal considera que estamos en una situación en la que las pensiones son el resultado del reparto de lo que en el año se está recaudando, ¿no? Y por eso, pues, ellos dicen que es una ruina para el Estado tener que atender las pensiones. Pero nosotros tenemos que decirle a los neoliberales que las pensiones se crearon y se constituyeron para que hubiera continuamente una hucha, un fondo que pudiera compensar cualquier eventualidad, como ahora va a ser el baby boom. Lo que no pensaba el legislador, o a lo mejor sí, era que el gobierno, el Estado, iba a entrar en la hucha como un elefante por una cacharrería, y de la manera más indigna apropiarse de un capital móvil e inmóvil que no le pertenecía. Y en eso estamos, pagando los préstamos para recuperar un dinero que era nuestro, porque el dinero que se ha robado ya lo cotizamos nosotros en su día. Nosotros, los jubilados, los que se nos considera que somos unos parásitos y que vivimos del sueldo de los que están ahora trabajando. No es el primero que me dice a mí, vaya macho, qué bien, ahora ya como soy yo el que te paga, no eres tú el que me paga, cojones. Yo ya he tenido que pagar a tu padre para estar ahora con esto. Entonces, y otro le pagará a mi hijo o a mí, otro me está pagando a mí evidentemente, y otro pagará a mi hijo, y esa es la historia. Ahora, este discurso de que lo que no se puede pagar más porque es que el mercado de trabajo no da para más, eso es una mentira. Y esto tenemos que no permitir de ninguna manera que el sistema de pensiones que tenemos se convierta en una estafa piramidal, que es exactamente pagar por lo que va recogiendo sobre la marcha, porque no es eso lo que establece la ley. Y sigo poniendo en la pizarra el segundo título
de la Constitución, que dice que las pensiones las garantiza el Estado. Y si el Estado, el Estado tiene que compensar. El Estado, no los trabajadores, no las retenciones, no, el Estado. Y la única solución a esto es que en los presupuestos generales del Estado, uno de los epígrafes sea pensiones. Y de ahí que el Estado dedique una cantidad exclusivamente dedicada a equilibrar las posibles diferencias que haya en los pagos de las pensiones de cada año. Nada. Venga, ¿alguien más? Yo, varias cosas sobre lo que hemos hablado. Era eso que ha dicho Antonio, lo que habréis leído mucho en prensa. La verdad es que yo tengo que decir que no tengo más información que la de la prensa. Lo que es la propuesta que haya presentado el gobierno, la prensa cita como su fuente, dice que son fuentes del Ministerio de Seguridad Social. La propuesta concreta que haya presentado el gobierno en la mesa de diálogo social que se llama, con empresarios y sindicatos, comisiones obreras y UGT, no la he visto, no la tengo, no puedo hablar nada más que de lo que dice la prensa. La prensa habla, es como se ha dicho, pero yo lo he interpretado distinto en alguna cosa. La prensa habla de subir las cotizaciones, subir la cuota de las cotizaciones medio punto. No he visto por ningún sitio que diga si ese medio punto es a la parte empresarial y otro medio punto a la parte del trabajador, si ese medio punto es solo a la parte empresarial, si ese medio punto es solo al trabajador. No lo he visto, no puedo afirmarlo. Puede existir todas esas diferencias y todas esas variables. Hablan también de que con eso, como decía Antonio, puede suponer para un salario medio de 20.000 o 20 y tantos mil euros, hablan de 9, 10 euros, y hablan de aquí a 2050, hablan de alrededor de 2.000 millones anuales, y de aquí a 2050 52.000 millones de euros. Es lo que pone. Bueno, teníamos una incertidumbre que era en qué consistiría ese anunciado mecanismo de equidad intergeneracional. Vamos a recordar que esto surge por una cosa. Uno de los puntos más importantes de las movilizaciones pensionistas fue la subida de las pensiones con arreglo al IPC para no perder poder adquisitivo, y otro de los más importantes era la derogación del factor de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque estaba legislado que entraba a partir de 2019 y estaba concebido simplemente como un coeficiente reductor de las pensiones iniciales, un coeficiente reductor en función de la esperanza de vida, y cada 5 años se iba a revisar cómo subía la esperanza de vida o eso, y el coeficiente reductor se aplicaba un coeficiente reductor más amplio y más grande. Como he dicho, estaba previsto que entrara en vigor en 2019, por las movilizaciones de pensionistas se retrasó hasta 2023 y no ha tenido ocasión de entrar en funcionamiento, pero era un coeficiente reductor. Entonces siempre hemos dicho y nos temíamos que este mecanismo, llamado ahora de equidad intergeneracional, venía a sustituir al otro con la misma filosofía y la misma intención, porque la verdad es que no era solo por mal pensado, no era porque seamos muy mal pensados, era que en la misma comisión del Pacto de Toledo y luego en la comisión parlamentaria de pensiones se decía, y está reflejado y está recogido, que este mecanismo recuperaba la filosofía de la reforma de 2011, del factor de sostenibilidad, que ya aparecía reflejado en 2011. Y como el factor de sostenibilidad simplemente estaba concebido como un factor reductor, pues nos temíamos eso. Resulta que ahora se presenta el proyecto de ley, en septiembre se presenta el proyecto de ley en el Parlamento para debate. Y sobre este mecanismo de equidad intergeneracional no pone nada. Lo único que pone que se va a negociar
en la mesa de diálogo social y se va a incorporar, fijaros, ponía en septiembre que parecía que todavía quedaba algún tiempo, que se va a incorporar al final del debate en el Parlamento el 15 de noviembre. Y el 15 de noviembre ya está ahí. Por eso ya se presentó la propuesta, lo que no sabemos si con los plazos llegan a tiempo. Pero bueno, se presentó esa propuesta. Ahora, el análisis de esa propuesta. El análisis de esa propuesta va bien, a mi juicio, va bien por una cuestión. Porque está buscando equilibrar el mayor compromiso de gasto que se puede dar como consecuencia de la jubilación de la generación del baby boom, está buscando equilibrarlo por la vía de ingresar más, no por la vía de reducir pensiones. Eso ya es un cambio, que hemos colaborado nosotros a introducir. Ese es un cambio que se está introduciendo. Se queda escaso, como dice Antonio, como dice Pepe también, no carguemos, si al final lo carga solo con mayor cotización de los trabajadores, vale, la equidad la están soportando los trabajadores. Y además se queda escaso, lo hemos dicho muchas veces, hay que calcular con la auditoría cuánto dinero se ha destinado a gastos impropios. Y como sabemos que eso es un esfuerzo, porque eso va a ser un montante grandísimo, porque hay gente ya que entiende más que nosotros, que tiene estimaciones hechas de que va a ser un montante grandísimo, que se vaya incorporando, lo mismo que estamos hablando ahora de los 2.000 euros estos cada año, porque se vaya incorporando vía presupuesto, como dice Pepe, vía presupuesto se vaya incorporando 2.000 o 3.000 euros cada año, para crear una bolsa, para cuando venga más compromiso de gasto, que siga el sistema y que siga funcionando, esa que es de verdad la solidaridad intergeneracional, que eso sí funciona bien de nuestro sistema. Si de nuestro sistema lo que funciona más es algunas cosas que ya la hemos denunciado aquí, pero se quiere encargar lo que funciona bien, que es la solidaridad intergeneracional. Los trabajadores actuales pagan las pensiones de los que están de pensionistas actuales, pero porque eso ya pagaron y asumieron en su tiempo las pensiones de los que estaban antes jubilados. Y este es un mecanismo y una bolsa que además recoge las situaciones de necesidad de colectivos que han tenido otras cotizaciones más discontinuas, de colectivos que no han podido trabajar tanto, que no sé qué, no sé cuánto. El mecanismo y el sistema público de pensiones que tenemos, de reparto que se llama, y de solidaridad, es mucho mejor y funciona mucho mejor que el que nos quieren imponer, que viene inspirado por los neoliberales europeos, de un mecanismo solo de capitalización. Mecanismo de capitalización es que tú has pagado tanto, lo capitalizas incluso negociándolo en los mercados financieros y al final de tu pensión tendrás tanto. Tú no has pagado nada, no tendrás nada. Vemos que es un mecanismo menos solidario, es un mecanismo, peor. No me sale la palabra, pero bueno, peor. Eso por un lado. Por otro lado, estamos de acuerdo en que detrás de cada organización, partidos políticos, sindicatos, nosotros mismos, nosotros somos no somos una organización como tal, pero somos una plataforma que se junta como colectivo para defender sus intereses. Entonces nosotros tenemos un interés, está claro. Lo que pasa es que nosotros creemos, y así lo demostramos, que nuestros intereses son intereses solidarios, intereses con buenos fines, intereses que miran por los más desfavorecidos. Pero todos tenemos intereses e intentamos hacer presión. Y en el Parlamento no descarto que cada partido intenta hacer su presión y llevar el arco a su sardina. Yo simplemente decir que, por ejemplo, aparte de esa presión de nacionalistas, de no nacionalistas, hay un representante, ya por personalizarlo, hay un representante de Esquerra Republicana que se llama Jordi Salvador en el Parlamento. Él que está en la Comisión de Pensiones, el que está nunca más lejos de mi intención pedí aquí el voto para ningún partido y menos para Esquerra Republicana, pero es por decir. Ahí está en la Comisión del Pacto de Toledo y está en la Comisión de Reforma de Pensiones. Y le hemos visto intervenciones en el Parlamento,
explicando claramente los fundamentos del saqueo al que se ha sometido a la Seguridad Social durante tiempo con los gastos impropios. Pidiendo que se haga una auditoría, pidiendo como nosotros que después de hacer la auditoría y cuantificarlo, se revierta a la Seguridad Social y se establezca de qué forma se va a revertir a la Seguridad Social. Entonces, solo podemos decir, sin ingenuidad, pero solo podemos decir que ahora mismo ese partido está defendiendo la postura nuestra. No podemos decir nada más, simplemente es eso. Y ese partido está defendiendo ahora mismo la postura nuestra. Que mañana defiende otra cuestión, pues aquí la diremos sin ningún problema. Era simplemente por eso. Algo más sobre esto, déjale a Antonio. Sí, yo quiero insistir en lo que acaba de decir el compañero. Resulta que el parlamentario de Izquierda Republicana no es que lo está haciendo estos meses, sino que ya lleva años en ese sentido, defendiendo exactamente lo que el movimiento de pensiones viene pidiendo. E incluso más, hay una gran separación entre nacionalistas de un sitio y de otro. Por ejemplo, las peticiones que se vienen haciendo de Izquierda Republicana de Cataluña es en un sentido completamente distinto a lo que están y han hecho los nacionalistas catalanes desde el principio. Ellos fueron los que propusieron el Pacto de Toledo, ellos son los que se oponen radicalmente a lo que propone Izquierda Republicana. En el País Vasco, otro que tal, a pesar de que el PNV trincó al PP para obligarle a actualizar el IRPF, la subida de los precios del consumo, porque allí en el País Vasco le dolía que tenía un movimiento de pensionistas más fuerte que en el resto del Estado. Evidentemente, ese partido tiende y defiende los intereses de su propia región y ahora mismo se ha opuesto a los presupuestos tal cual si no se le atiende las necesidades energéticas de su industria, porque ellos hacen bien lo que tendríamos que hacer los demás. Ellos tienen una mayor industria en el País Vasco que en el resto de las comunidades y entonces, en vez de planteárselo directamente a la patronal para que las patronales entre sí se unan en defensa de la energía que necesita su industria y le obliguen a la patronal eléctrica a ser solidarios entre sí, esa es la diferencia que tenemos. Hay más, o sea, entonces es conveniente un poco... Antonio, un segundo, sí. Un paréntesis, sigue. Sí. Fíjate que el PNV, por ejemplo, no presenta ninguna enmienda a la reforma de pensiones. Le parece bien la reforma de pensiones. O sea, que cada uno se retrata como quiere. Entonces, de verdad, yo creo que en este momento hay una lucha fundamental en contra del neoliberalismo. Y ahí se van, de alguna manera, suavizando las fronteras entre la gente que a nivel mundial siente eso como un peligro permanente. En la medida de las posibilidades, afortunadamente, el discurso de la derecha reaccionaria se va suavizando porque estamos acabando con, o es menor, el enfrentamiento entre las partes de España. Eso ha sido siempre el recuerdo de lo que en nuestra historia tendríamos que conocer. Déjale a Juan Rubio. Hola, buenos días.
ha hecho caso todos los que habéis intervenido hasta este momento, como es el tema de la auditoría. Cuando hablamos de la hucha de las pensiones, y que lo que pretende ahora el mecanismo este de equidad intergeneracional o antiguo factor de sostenibilidad, lo que pretendía era eso, el tema del baby boom, rellenar la hucha que no se debe haber vaciado de la manera que se vació. Recordamos que al final de la etapa de Zapatero la hucha tenía unos 67.000 millones y actualmente se dice que tiene unos 2.000. Pero todavía hay quien dice, hay economistas que dicen en los medios de comunicación que ni siquiera esos 2.000, que lo que tenemos son menos 98.000. Es decir, que hay 100.000 millones que debe la Seguridad Social. Entonces ahora se pretende que con este tipo de medidas se vuelva a rellenar esa hucha para que cuando llegue el baby boom, con el aumento de número de pensionistas, pues haya dinero para pagar a todo el mundo. Y yo creo que nosotros como pensionistas, que no tenemos oportunidad de participar en esos debates sobre cómo rellenar la hucha de las pensiones, sobre todo en el Parlamento, yo creo que tendríamos que centrar nuestra atención fundamentalmente en el tema de la auditoría. Todos habéis tocado el tema de la auditoría, pero yo me gustaría profundizar un poco más. Yo recuerdo cuando aquí algunos compañeros presentes han estado recogiendo firmas para el tema de la auditoría durante bastantes semanas, durante bastantes días, martes y viernes lo he visto también en Los Gitanos y por aquí por el paseo, se recogieron un montón de firmas que se entregaron el día 16 en Madrid. Yo lo que pido es que desde el movimiento pensionista, tanto a nivel local de nuestra plataforma como a nivel del MAS de Andalucía, como a nivel nacional, le hagamos un seguimiento muy estrecho y continuo a esa propuesta de auditoría. Es decir, ¿quién está moviendo realmente eso? ¿Quién se está creyendo el tema de la auditoría que puede salir adelante? Y yo creo que nosotros somos los más interesados en que eso se mueva. Porque si la auditoría sale con las cifras que nosotros hemos manejado, si salieran resultados aproximados, ya se llenaba sola la hucha de las pensiones. Y rebosaría. Por eso nosotros como pensionistas creo que, y lo que pido aquí en la plataforma, y pido para que se lo transmitamos a Sevilla también, que haya alguien en Sevilla y en Madrid que se encargue de hacer un seguimiento continuo, exacto, preciso, de cómo se está moviendo este tema en el Parlamento, quiénes lo están acogiendo y qué están proponiendo. Y a incluir en nuestro orden del día, cuando Ildefonso coge todos los lunes el micrófono y plantea de qué es lo que vamos a hablar, que un punto fijo sea el tema de la auditoría, que sepamos en qué momento se encuentra cada lunes el tema de la auditoría, porque si la auditoría somos capaces de sacarla adelante, si la auditoría realmente se hace en este país, nos podríamos olvidar del resto de mecanismos, del resto de factores que han manejado hasta ahora, porque realmente el Estado tiene una deuda enorme, no solamente por lo que sacó de la hucha de las pensiones, de los 67.000, que quedan 2.000, por tanto serán 65.000, sino de todos los gastos impropios que llevan durante decenios, durante décadas, sacando dinero de la Seguridad Social. Por eso pido que todos los lunes haya un punto, aunque sea breve el tiempo que le dediquemos, pero no la he transmitido por olvido o por lo que sea y el resto de la gente no la sabe. En Linares se recogieron, gracias a todas las que recogimos aquí, pero sobre todo a algunos compañeros que se dieron muchas vueltas recogiendo firmas, se recogieron 3.300 firmas, que las juntamos con todas las de Andalucía y se entregaron en el Parlamento. Para esa firma, por ejemplo, por lo que hablamos de los grupos parlamentarios, es que nosotros no tenemos representación. La única forma en la que nosotros podemos influir en que salga una legislación en un sentido u en otro sentido es influir en el que tiene representación parlamentaria, puede meter propuestas y puede meter proyectos. Las firmas se entregaron, ha dicho Juan, el 16, porque estaba previsto el 16, pero como era sábado, el Parlamento estaba cerrado, se dejaron para el miércoles. Las firmas se entregaron o el martes 18 o el miércoles 19. Se entregaron más de 400.000 firmas. Acompañando esa firma y de acuerdo con esa firma y como cabeza de los firmantes estaban muchos parlamentarios de Esquerra Republicana, parlamentarios de Teruel existe, y estuvieron, hay fotos, estuvieron acompañándolos en el registro y presentando la firma. Entonces,
Esas son las complicidades que tenemos que buscar a base, como he dicho, de un grupo de presión. Las plataformas somos eso, no tenemos un representante, tenemos que ejercer de grupo de presión porque creemos que es justo lo que pedimos e intentar convencer a quien tiene capacidad para llevarlo al Parlamento. Es importante, como dice Juan, bueno, esto no hay que echarlo en el olvido, hemos echado ahí un gran esfuerzo y vale, ya hemos echado el esfuerzo y nos olvidamos. No, es conveniente también, con todos estos parlamentarios que lo están apoyando, preguntarles cómo va esto, qué trámite sigue, hacia dónde vamos a caminar. Es bueno, y luego compartirlo aquí, hacia dónde camina eso. ¿Algo me decía que dijéramos? Ah, sí. Me recuerda también que además tenía el apoyo de múltiples plenos de ayuntamientos, el apoyo a que se realice la auditoría. Eso hay que aprovecharlo, eso genera una complicidad, una corriente de opinión de que todo el mundo está pidiendo eso. Entonces eso tenemos que aprovecharlo y no dejarlo en el olvido y seguirlo trabajando. Eso, como dice Juan, sería suficiente para los esfuerzos de gasto que va a haber en 2030, en 2040. Pero bueno, otra parte, y lo ha mencionado Antonio y conviene recargarlo, por la vía de los ingresos es por donde hay que buscar. Tal vez la propuesta esta, cuando la conozcamos a fondo, tenga deficiencias o pretenda cargar solo sobre la espalda de alguien el esfuerzo para hacer frente a las jubilaciones más numerosas de después de la generación del baby boom. Luego la podemos analizar con más detalle cuando conozcamos también con más detalle la propuesta. Pero va por la vía de los ingresos. Por la vía de los ingresos es la otra parte que dice Antonio. Sueldos dignos, salarios dignos. Eso lleva más cotizaciones, lleva cotizaciones más altas y tiene más dinero en la esa. O sea que es un conjunto de cosas que todas deben de confluir en que el sistema es válido, que el sistema es sostenible, pero hay que hacer una reforma, una ligera reforma para que siga teniendo un equilibrio financiero. Y eso es lo que estamos pidiendo en esta reforma de pensiones, eso es lo que estamos pidiendo. Que no existan recortes, que sea una reforma de los aspectos que haya que reformar, pero sin recorte ninguno, de forma que el sistema tenga un equilibrio financiero, dotarlo de presupuesto equilibrado. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí. ¿Qué está, José? Venga. Sí, compañeros, aquí Ildefonso ahora me ha quitado aquí la palabra, porque aquí lo que venimos es hablar de las pensiones. Y es lo que vamos a hablar de las pensiones y ahora mismo acaba de quitarla. Porque lo que queremos son pensiones dignas. No queremos pensiones que sean basura. Y aquí lo que venimos a hablar es la lucha que tenemos con las pensiones. Aparte de la auditoría, como hemos dicho, que sí, que hablaremos, y aparte de todos los partidos que va, Guerra, PNV y todo eso. Aquí lo que vamos a venir es a seguir luchando y tenemos que seguir luchando por las pensiones nuestras y por las pensiones que van a venir, por los compañeros que vengan y los compañeros que vengan que tengan unas pensiones dignas, que no tengan unas pensiones basura. Y eso es lo que vamos aquí a luchar y aquí es a lo que venimos todos los lunes y vamos a venir y vamos a continuar siguiendo aquí a luchar por las pensiones que vengan y por las pensiones nuestras, por el IPT, por todas nuestras, por todas las pensiones. Tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir luchando en todos los lunes. Yo ya he dicho muchas veces y acabo de decirlo que tenemos que estar ahora mismo más unidos, siempre y cada vez más unidos, porque nos van a venir muchas cosas en las pensiones, porque todos van a estar en contra de las pensiones. El Banco de España, la Unión Europea, todos van a estar en contra de nosotros y nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que decir que basta y aquí a luchar por las pensiones nuestras y a seguir por las pensiones nuestras y por los que se van a jubilar, por las pensiones de nuestros hijos,
las pensiones de nuestros nietos. Vamos a pensar todos, pues compañeros y compañeras, porque aquí gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden. Vamos, gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden. Vale. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, hacer un recordatorio. Vamos a hacer un esfuerzo porque el sábado día 13 estemos aquí la mayor parte de gente posible, que nos hagamos ver, que traigamos amigos, vecinos, compañeros, familiares. A la hora, a las 11 de la mañana. Sábado día 13 a las 11 de la mañana. No es manifestación, es una concentración aquí. Sábado día 11, día 13 a las 11 de la mañana. Vamos a hacer carteles en cartón para pegarlos, para darle publicidad. Se repartirá por los grupos que tenemos de WhatsApp, de Facebook, de Internet. Haced el favor de reenviarlo vosotros, que tenga la mayor difusión posible. ¿Vale? Muchas gracias y el sábado nos vemos.